1:59, falta un minuto. 0-0. Buenas tardes, arranca Contextos Salvajes. Que viva el poderoso tigre de Achumani. Yo soy Ricardo Bajorreras y hoy vamos a hablar de estos cuates. Estos cuates podemos ser nosotros. Aunque los stronguistas iríamos de amarillo y negro. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Y por qué? Porque estos días Donald Trump ha dicho que chacatao la moratoria nuclear. ¿Y qué significa la moratoria nuclear? Bueno, allá por los años 90 se realizaron las últimas pruebas atómicas nucleares por parte de la Unión Soviética, año 1990, y de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 30 años. Que los gringos y los rusos antes soviéticos ya no hacen pruebas nucleares. Pero, llegó Donald Trump a la Casa Blanca y dijo: esto se terminó. Chao la moratoria nuclear. Estados Unidos ha dicho esta semana que van a volver las pruebas atómicas. Y ha respondido ayer el ministro de Defensa ruso de la Federación Rusa, Tovarich, ha dicho: si los gringos lo hacen, nosotros también. Gracias, thank you very much, Donald Trump. Los rusos a eso lo llaman medidas espejo. O sea, tú haces, yo hago. Como mirarse en un espejo, ¿no? Te miras en un espejo, te mueves y el espejo también, ¿no? También se mueve como vos. Eso se llaman medidas espejo. ¿A que no sabías esa? Eso han hecho los rusos, medidas espejo. Si los gringos hacen una prueba nuclear en el Pacífico, nosotros hacemos otra. ¿Esto en qué situación nos pone al resto del mundo? Al borde de una guerra nuclear. ¿La tercera guerra mundial será nuclear o no será? Y la cuarta guerra mundial va a ser con palos, con piedras, porque no va a quedar bicho viviente sobre la faz de la Tierra. Hoy vamos a hablar de esa posibilidad. Ojalá no, crucen los dedos, ojalá Donald Trump no se vuelva loco, Putin no responda, se metan los chinos. Y el conflicto ruso-ucraniano nos está acercando a la posibilidad de una guerra nuclear. Como Occidente, el norte global, le siga prestando armamento al régimen de Zelensky en Ucrania y les preste los famosos Tomahawk, que son los misiles de largo alcance, que tienen una capacidad entre 1.500 y 3.000 kilómetros, lo que significaría que llegarían esos misiles a la capital de la Federación Rusa, a Moscú. Moscú respondería con armamento nuclear. Ha dicho Putin en reiteradas ocasiones que Rusia solo utilizaría su armamento nuclear bajo dos circunstancias: un ataque a su seguridad nacional, a su soberanía en territorio, en la capital, por parte de estos misiles de crucero norteamericanos, los famosos Tomahawk, que los militares ucranianos no saben utilizarlos. Así que sería un ataque en realidad no de Ucrania, que es un peón, que es un títere de los Estados Unidos. No, sería un ataque de Estados Unidos desde el territorio ucraniano con Tomahawk hasta Moscú. Ahí Rusia diría: no, se acabó este chistecito. Armamento nuclear. Bajo esa circunstancia de un ataque con misiles que afectaría a la soberanía y a la unidad territorial de Rusia, o respondiendo a un inicial ataque nuclear norteamericano. Todo esto parece ciencia ficción y hemos visto ya varias películas norteamericanas. Se acaba de estrenar una, no ha llegado todavía a nuestros cines, de la directora estadounidense Katherine Bigelow, que ya hizo una linda sobre la guerra de Afganistán. Acaba de estrenar en Estados Unidos, pronto llegará a nuestras pantallitas gigantes del cine y a los puestos de piratitas. Ataque nuclear se llama. La posibilidad de que la ciudad de Chicago estaría bajo un ataque nuclear y cómo responderían las autoridades norteamericanas en un tiempo récord. Y no nos olvidemos de nuestros amigos de Corea del Norte, del régimen, como dice la derecha, de Kim Jong-un, la capital de North Korea,
Corea del Norte, nuestro amigo Kim Jong-un, que todavía no ha dicho nada, pero como se levante con el pie cambiado Kim Jong-un un día de estos, hace otra prueba de nuclear, tira otro misil. Estamos mucho más cerca de una guerra nuclear, y de eso vamos a hablar hoy. Esta semana Donald Trump ha dicho chao moratoria nuclear, chao tratado de no proliferación nuclear. Estados Unidos, con Donald Trump en su segundo mandato, está desconociendo sistemáticamente todos, no algunos, todos los tratados que Estados Unidos ha firmado en los últimos 40 años. En la UNESCO, en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, en el tema del Acuerdo de París, del cambio climático. Ahora el Tratado de No Proliferación Nuclear se firmó después de esas dos últimas pruebas en los años 90. Como seguía la carrera de pruebas atómicas y nucleares, dijeron: muchachos, o firmamos aquí algo o nos vamos a ir al tacho todingos juntos, de la mano. Y firmaron ese tratado de no proliferación nuclear, tanto rusos, soviéticos como gringos, y todos los gobiernos estadounidenses y rusos lo ratificaron a lo largo de los últimos 35 años, hasta que llegó Donald Trump a la Casa Blanca y dijo: ¿qué es eso? Nosotros hacemos lo que nos da la gana, podemos hacer pruebas nucleares porque somos los gringos, le estamos invadiendo países, estamos cometiendo genocidios, moratoria nuclear, ¿qué? ¿What? No, chao la moratoria nuclear. Hoy vamos a hablar de eso, y hoy vamos a hablar de los países que tienen legalmente reconocido mundialmente que tienen la bomba, potencias nucleares. Hay 5 que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tienen derecho a veto, pero hay otros países, hasta 11. ¿Qué países tienen la bomba nuclear atómica? Y quédate hasta el final, porque tenemos un video espeluznante, un poquito apocalíptico, la verdad, pero está bueno, está bueno. ¿Qué pasaría en las primeras horas después de un ataque nuclear? Los rusos a los gringos, de los gringos a los rusos, de los norcoreanos, no sabemos quién va a tirar la primera piedra, pero cada vez estamos más cerca, porque ya chao el derecho internacional, chao las Naciones Unidas. Donald Trump y la ultraderecha nos está conduciendo a un mundo sin reglas, sin derecho internacional, sin instituciones que preserve la paz mundial. Eso se ha caído. La arquitectura diplomática de relaciones internacionales ha sido derrumbada con un soplido desde la Casa Blanca, y no sabemos, se está intentando desde el sur global construir un mundo multipolar, multilateral, con nuevas instituciones, pero mientras muere definitivamente las Naciones Unidas y nace ese mundo multipolar, multilateral, con nuevas instituciones, ahí, en ese intermedio que puede durar 20, 30, 40, 50 años, ahí nacen los monstruos, que diría el compañero Gramsci. Ahí nace, mientras se muere una cosa y nace la otra, en ese momento de oscuridad, de tinieblas, tenebroso, puede estallar una guerra mundial. Y de eso vamos a hablar hoy en este capítulo especial de Contextos Salvajes. Suena la sirena, suena la sirena. La sirena, corran al refugio atómico. No es la sirena de Blooming, es la sirena que anuncia una guerra mundial. Arranquemos por lo más reciente. Donald Trump ha dicho que se acabó la moratoria nuclear, que se van a reanudar las pruebas atómicas nucleares. Está exhibiendo músculo el señor Donald Trump. Miren mi musculito, miren, voy al gimnasio, cuidadito te metas conmigo. Perro ladrador realiza pruebas nucleares a domicilio. Me recuerda esas pintadas que hay acá en la ciudad de La Paz, en el Alto, se pintan casas a domicilio. Bueno, es algo así Donald Trump. Te hace una prueba nuclear atómica a domicilio, donde tú quieras, te lleva. Cuidadito que dentro de un rato vamos a ver un reporte de Russia Today
de los otritos? Que no está tan buena la cosa para los gringos, que sus laboratorios de plutonio están obsoletos, que su capacidad 30 y pico años después para hacer pruebas nucleares está ahí, tambaleándose. Y si sale una prueba nuclear mal, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente moriría por radioactividad? Los gringos pueden darse el lujito de hacer pruebas nucleares después de 40 años y si no está bien aceitadito toda esa vaina, toda esa maquinaria, y nos van a mandar por los aires a volar los gringos, ya lo que nos faltaba. En fin, escuchamos al señor mayor del pelo naranja en la Casa Blanca que nos está poniendo todo de color hormiga. Poco después, el mandatario de Estados Unidos se pronunció de nuevo sobre el poder nuclear de su país. Además, dijo que imponen la paz a través de la fuerza porque son tan potentes que nadie querrá meterse con Washington. Somos la primera potencia nuclear, lo cual detesto admitir, porque es una situación horrible si alguna vez tuviera que usarse. Rusia es la segunda y China es la tercera, muy distante, pero no se alcanzará en 4 o 5 años. Quieren alcanzarnos y serán capaces de alcanzarnos. Quizá trabajemos en un plan para desnuclearizarnos los tres. Ya veremos si funciona. Y por todo el mundo Estados Unidos está haciendo la paz, y realmente estamos haciendo la paz a través de la fuerza, porque saben que no pueden meterse con nosotros. Nadie se meterá con nosotros. Nadie se meterá con nosotros. ¿Quién eres vos, Donald Trump? Y, en fin, estamos acostumbrados a esta soberbia de los Estados Unidos. Nadie se va a meter con nosotros, tenemos bombas nucleares. Sí, ya, y Rusia también las tiene, China también las tiene, Francia también las tiene, el Reino Unido, los sionistas tienen hartas, la India tiene bombas nucleares, Pakistán tiene, hasta 11 países, ay, nadie se va a meter con nosotros. Escuchamos a los rusos, Tovarich, ministro de Defensa, si los gringos lo hacen, nosotros también. Sí, para gallitos en el corral, nosotros, cacaracá. En fin, ¿qué vamos a hacer con estas dos potencias nucleares que se están así, sí, parecen machitos en celo, parecen? Medidas espejo, la respuesta rusa. Esta jornada se llevó a cabo el Consejo de Seguridad de Rusia, en donde participó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y aquí mismo es que él comentaba que se debe de evaluar la viabilidad para los ensayos nucleares a gran escala. Así lo dijo. Ordeno al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, a los servicios de inteligencia y a las entidades civiles pertinentes que hagan todo lo posible para recabar información adicional sobre esta cuestión, analizarla en el marco del Consejo de Seguridad y presentar propuestas consensuadas sobre un posible inicio de los preparativos para los ensayos de armas nucleares. Bueno, además esto ya lo comentaba el líder ruso, sin embargo, otros altos cargos que también se encontraban en el Consejo de Seguridad, tal es el caso del ministro de Defensa, Andrei Belousov. Él comentaba que en octubre Estados Unidos llevó a cabo un simulacro de ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia. Esto, asimismo, también destacando que las acciones de Estados Unidos ahora indicarían que se deben de mantener en alerta las fuerzas nucleares. Escuchemos. En general, se trata de un conjunto unificado de medidas que incluye los posibles planes de Estados Unidos para realizar ensayos nucleares, que incrementan significativamente el nivel de peligro militar para Rusia. Por consiguiente, debemos mantener nuestro potencial nuclear en estado de alerta para infligir un daño inaceptable al enemigo, bajo cualquier circunstancia. Asimismo, debemos actuar de forma apropiada en respuesta a las acciones de Washington, en aras de garantizar la seguridad de nuestro país. En vista de lo anterior, considero aconsejable iniciar de inmediato los preparativos para ensayos nucleares a gran escala.
Bueno, ¿y cuáles son las acciones de Washington que llevó a cabo esta jornada? Se trata del lanzamiento del misil balístico, una prueba de este misil llamado Minuteman III. Esto se llevó a cabo en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Previamente también las autoridades estadounidenses habían comentado que se trata de una prueba con este misil que no iba cargado de ojivas nucleares, que está para esta capacidad. Asimismo, bueno, también comentar que esta prueba se lleva a cabo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera quien ordenara que se tendrían que reactivar las pruebas de armas nucleares de inmediato, decía él, y bueno, ahora lo vemos. Mientras tanto, precisamente, Itzel, hablando de defensa, en las últimas semanas hemos escuchado bastantes declaraciones importantes desde Rusia sobre su avance armamentístico. Sí, justamente también fue el presidente Vladimir Putin quien comentaba incluso que se trataría pues de algo histórico para el desarrollo y la seguridad de Rusia. En este sentido ya adelantaba algunas otras características del misil Burevestnik, entre otros que ahora vamos a revisar. En el caso de Burevestnik, que es un misil de propulsión nuclear con un alcance de más de 14,000 kilómetros, además cuenta con una precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos. Esto sobre Burevestnik. Ahora revisemos también qué es lo que se decía sobre el complejo nuclear submarino, por el complejo submarino Poseidón. Bueno, también de unas características enormes, muy imponente. Se comentaba que incluso las pruebas habrían sido calificadas de una manera exitosa porque no tiene comparación con nada en el mundo. Además, también destacan de su autonomía global debido a su combustible nuclear que lo haría pues prácticamente de una vida útil ilimitada. Al mismo tiempo también destacaban sobre el misil Oryezhnik, este misil que incluso ya ha sido puesto a prueba en el campo de batalla y que el presidente ruso anunció que de inmediato también ya iniciaría su producción en serie. Crece la tensión nuclear, última hora, todos exhibiendo sus misiles, sus submarinos nucleares. Mi misil es más largo que el tuyo. Y las connotaciones erótico-festivas se aplican al caso. Vamos a escuchar ahora a algunos analistas. Arrancamos con Yusuf Fernández. ¿Qué significa este desafío de los Estados Unidos justo ahora exhibiendo músculo nuclear, amenazando con la reanudación de pruebas atómicas? ¿Hacia dónde nos quiere llevar la Casa Blanca? Escuchamos al analista Yusuf Martínez para RT, para Contextos Salvajes Nucleares. Y si nos vamos construyendo acá, yo creo que por acá podríamos hacer una entradita y hacernos aquí un búnker, un refugio atómico. Vaya comprando materiales de construcción. Se viene la bomba nuclear. Escuchamos a Yusuf Fernández. Rusia está reaccionando ante no solamente las amenazas de Estados Unidos de reanudar sus pruebas nucleares, lo cual viola los tratados internacionales que prohibían este tipo de pruebas, sino en general la política estadounidense que en la actualidad pues amenaza con ataques a varios estados, ¿no? Hay que recordar pues las amenazas contra Venezuela. Incluso estas amenazas hablan de tomar los pozos de petróleo para saquearlos, algo absolutamente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional. Las amenazas a Nigeria también y otros países, y no cabe olvidar que Estados Unidos pues ha dicho que ha estado barajando la posibilidad de entregar misiles crucero Tomahawk a Ucrania para utilizarlos contra Rusia, ¿no? Dentro de Rusia. Entonces, digamos, todo esto crea un contexto en el cual pues Rusia ve una amenaza por parte de Estados Unidos que, digamos, pues está últimamente hablando de que quiere la superioridad militar, de que tiene los medios para lograr esta superioridad, etcétera. Y todo ello pues supone un chantaje
que no solamente es una amenaza de ataque militar, sino también pues de, digamos, de presión política, ¿no? Para que, digamos, pues Estados Unidos quiere lograr sus objetivos políticos con respecto a Rusia, sobre todo someterla a nivel de política exterior. Entonces, la prueba nuclear que se avecina por parte de Rusia viene a ser una advertencia de que el país pues no se va a dejar avasallar, no se va a dejar someter a la voluntad de Estados Unidos, y en este contexto también pues hay que ver las pruebas que ha hecho Rusia del misil Burevestnik y del misil Poseidón recientemente, que muestran que Rusia pues tiene una, digamos, una capacidad tecnológica muy alta en el tema nuclear y en el tema de los misiles y en general una capacidad militar de gran envergadura, y esto pues digamos debe servir como un contrapeso para hacer frente a cualquier presión política estadounidense, y también pues para evitar cualquier ataque nuclear o cualquier ataque militar que Estados Unidos digamos piense en realizar en territorio ruso. Creo que en este sentido de violación del tratado de pruebas nucleares por parte de Estados Unidos, pues Rusia está respondiendo a una amenaza y, digamos, dejando claro que su capacidad es alta y no va a ceder. Rusia no va a ceder ante las amenazas de los gringos, nos contaba este analista Yusuf Fernández, y que la capacidad nuclear de Rusia muchas veces desde los medios de la derecha de Europa, de Estados Unidos, se dice no, todo el arsenal ruso está obsoleto, tienen armamento de la época de la Unión Soviética, nada que ver, están perdiendo la guerra en Ucrania, y se dicen muchas mentiras y los rusos contraatacan. Vamos a ir a ver el laboratorio nuclear de Los Álamos en los Estados Unidos. Ahí está una de las bases donde almacena plutonio. El plutonio es la gasolina, la nafta, el diésel necesario para hacer estas cositas. Los misiles con ojivas con carga nuclear atómica. Las pruebas que está anunciando los Estados Unidos nucleares serán decadentes, han dicho algunos analistas desde Rusia, y vamos a escuchar a este periodista especializado en tema nuclear diciendo que esos laboratorios y esas pruebas con plutonio después de más de 30 años, como que hay que quitar el polvo. Está un poquito obsoleto, un poquito decadente la vaina gringa con las pruebas atómicas. ¿No te lo crees? Tenemos las imágenes. De una remota meseta en el estado de Nuevo México se encuentra el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Se trata de un lugar clave en la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que es ahí donde se producen los núcleos de plutonio, conocidos como PITs. En otras palabras, el corazón de las bombas nucleares estadounidenses. Pero lo cierto es que esta fábrica opera en condiciones críticas. Para empezar, se trata de un edificio de casi 50 años, con filtraciones, equipos obsoletos y presencia de contaminación radioactiva. En esas circunstancias está resultando muy difícil, por no decir imposible, cumplir con la misión encomendada por el Congreso, que aprobó un mandato en 2014 por el cual el laboratorio debe producir 30 núcleos de plutonio al año para 2026 y alcanzar la capacidad de 80 anuales para 2030. Pero una década después, solo un núcleo de plutonio ha sido aprobado para el arsenal. El exdirector del laboratorio, Terry Wallace, lo expuso de manera clave. Quizás Los Álamos no sea el mejor lugar, pero es el único. Para solucionar el problema, el laboratorio se encuentra inmerso en un profundo proceso de remodelación.
El proyecto forma parte de la modernización nuclear de Estados Unidos, una inversión de 1.7 billones de dólares que busca renovar misiles, submarinos y ojivas nucleares. Sin embargo, realizar los trabajos de mantenimiento mientras se continúa con la producción está llevando a la infraestructura al límite. Ahora, los retrasos y los sobrecostos amenazan con descarrilar el programa, algo que sería muy peligroso para la seguridad nacional. A todo esto debemos añadir el cierre del gobierno, el llamado shutdown, que ha obligado a suspender al 80% del personal de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, incluyendo a más de 150 trabajadores en Los Álamos y Alburquerque. Esto deja menos supervisión, menos mantenimiento y más riesgo en la única planta del país que manipula plutonio para armas nucleares. El laboratorio, rodeado de bosques y fallas sísmicas, ya ha sufrido incendios y fugas radioactivas. En este contexto, con menos personal y presupuesto, cualquier incidente podría tener consecuencias mayores. Mientras otros países como Rusia y China amplían y modernizan sus arsenales, Estados Unidos depende de un solo edificio envejecido para mantener su disuasión nuclear. En definitiva, en Los Álamos, el poder más temido del planeta descansa sobre cimientos cada vez más frágiles. Me dio miedo este reporte, ¿eh? Los Álamos, no sé, parece... Está todo hecho pelota ahí, no han hecho obras, se han relajado, estaban chupando. ¿A qué se han dedicado los gringos en Los Álamos? A ver partidos de la NFL, de béisbol, de pelota, muchachos de Los Álamos. Además, Los Álamos, parece nombre es, el nombre de un fortín de esas películas que alababan el genocidio contra el pueblo indígena norteamericano, contra los pueblos originarios. Los Álamos, el fortín, cuando ganaban los cowboys. Y me parece que se han quedado ahí en las películas de Hollywood, ¿no? En los western, cuando masacraban a los indígenas. Los Álamos, los Álamos. Mientras tanto, China y Rusia adelantando a Estados Unidos también en la modernización de sus laboratorios y de sus complejos atómicos, por si acaso. Pero ¿qué países tienen la bomba atómica? 5. ¿Qué países la tienen pero no dicen que la tienen? Hasta 11. Vamos a repasar, gracias a nuestros cuates de las memorias de los peces, un reporte como siempre con Chuis. Abrimos la escuela salvaje y contestataria, la escuelita. Pasen, por favor, pasen, se acomodan, que en 10 minutitos lo vamos a explicar con Chuis. La bomba nuclear acá en la escuelita de Contextos Salvajes, donde si no, en Aviala la televisión, pues. Un arma nuclear es un explosivo de gran poder que utiliza energía nuclear. Hasta aquí todo lógico, ¿no? El problema es que prácticamente cualquier cosa puede portar energía nuclear. Misiles balísticos internacionales, misiles supersónicos o hipersónicos, submarinos, bombas, etc. Además, la fuente de energía nuclear que este tipo de armas pueden portar es muy variada, como distintos isótopos radiactivos o hidrógeno, aunque nosotros no vamos a entrar ahí porque no somos físicos. Lo que sí os vamos a decir es que generalmente las armas nucleares están consideradas como armas de destrucción masiva, ya que son capaces de eliminar a un número elevadísimo de personas de manera indiscriminada y además causar graves daños físicos, medioambientales y económicos. Las armas biológicas y las químicas también son consideradas armas de destrucción masiva, y si os interesan de verdad, tenéis un vídeo en Memorias de Dolly en el que hablamos sobre esto. Particularmente las bombas nucleares, como muchos sabéis, y más si habéis visto recientemente la peli de Oppenheimer, se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción que el ser humano ha creado nunca. Su radio alcanza decenas de kilómetros, producen contaminación radiactiva y su uso masivo podría llevar a un catastrófico invierno nuclear. Vamos, que son como el apocalipsis. Hagamos un poquito de memoria como a nosotros nos gusta y viajemos a uno de los momentos más vergonzosos para la historia del hombre, el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, mediante 2 ataques nucleares por parte de los Estados Unidos. Todos sabemos de lo que hablamos, más de 100.000
personas murieron y otros tantos cientos de miles quedaron heridas, ambas regiones desoladas y la humanidad consternada. Este fatídico momento corresponde al único ataque nuclear de la historia del ser humano. Cualquiera pensaría que esto bastaría a la humanidad para frenar los programas nucleares, pero ni mucho menos. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el momento en el que los programas nucleares comenzaron su época dorada. Al margen de las grandes potencias, muchos de los países más importantes del planeta iniciaron o planearon iniciar sus propios programas nucleares, como Australia, Brasil, la España de Franco o Egipto. Pero fue en tiempos de la Guerra Fría cuando se llegó a la conclusión de que igual había que ponerle límite a lo del armamento nuclear en el planeta. Ahí estuvieron listas las grandes potencias, que ya contaban con armamento nuclear para dar y regalar. En 1970 se firmó un tratado abierto en la comunidad internacional por el cual se restringiría la posesión de armas nucleares. Hablamos del Tratado de No Proliferación Nuclear, el NPT, integrado por la gran mayoría de los estados soberanos del planeta. En él, además de la no proliferación, también se busca el desarme, además del uso pacífico de la energía nuclear. No obstante, este tratado tiene un pero, y es que resulta que hay 5 estados excepcionales que tienen permitida la posesión de armas nucleares. A ver si adivináis cuáles son. Os damos un segundín. Bueno, pues efectivamente, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, que por aquellos tiempos estaba dentro de la Unión Soviética. Todos estos estados habían detonado ensayos nucleares antes del año 1967. Además, estas son precisamente las grandes potencias que actúan como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En estos 5 países, especialmente en Estados Unidos y Rusia, existen actualmente reservas de armamento nuclear. Y es que Rusia es una nación que ha heredado una enorme cantidad de armas de este tipo de la Unión Soviética, habiendo recuperado la mayoría de ellas y habiéndose hecho con las reservas de las antiguas repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, que también portaban armamento nuclear. En cuanto a Estados Unidos, poco más tenemos que decir. Es el único país que ha probado su arsenal atómico contra otro país, y además sus armas nucleares se despliegan mediante un acuerdo de compartición nuclear con la OTAN en Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Turquía. Además, en respuesta a la guerra ucraniana, Polonia ha planteado a los Estados Unidos la posibilidad de albergar armas nucleares dentro de sus fronteras también. Además de estos países, hay otros 3 países que también tienen armas nucleares y que han realizado abiertamente pruebas nucleares. Hablamos de la India, de Pakistán y de Corea del Norte. Y es que la India y Pakistán no son firmantes del tratado, mientras que Corea del Norte lo fue, pero anunció su retirada en el año 2003. Estos países critican además que existan 5 países electos en el Tratado de No Proliferación. Por cierto, aunque no tienen armas nucleares, Sudán del Sur e Israel tampoco están adscritos al Tratado de No Proliferación. Espera un momento, ¿que Israel no tiene armas nucleares? Bueno, pues resulta que Israel no ha confirmado si tiene armas nucleares, pero lo cierto es que, si de verdad han querido ocultarlo, lo han hecho muy mal. Instituciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica, adscrito a la ONU, o la Federación de Científicos Americanos, la FAS, entre muchos otros, han señalado la evidente posesión de armamento nuclear por parte de Israel. Todavía sigue siendo controvertido en la actualidad el incidente Vela, en el cual un satélite captó en Sudáfrica un destello de una detonación nuclear. Y lo cierto es que la teoría más plausible es que las imágenes fueran resultado de una operación nuclear conjunta entre Sudáfrica e Israel. Vamos, que aunque no podemos confirmarlo, tampoco nosotros, lo cierto es que la brújula apunta claramente a que Israel posee armamento nuclear. Esto también abre la puerta a otro debate. ¿Existen países que puedan tener armas nucleares en secreto? Bueno, pues nosotros no queremos ser como el expresidente George W. Bush, que se inventaba que había países con armas de destrucción masiva para luego invadirlos. Muchos estados firmantes del tratado tienen programas de enriquecimiento de uranio y destinan esfuerzos al desarrollo de la energía nuclear. Pero claro, están en su derecho según el mismo tratado. La investigación para fines pacíficos o para el desarrollo de armamento es muy parecida, así que es difícil poder decir nada. Además, muchas veces otras potencias rivales utilizan la tenencia de armas nucleares para atacar a sus rivales o argumentar a favor de la necesidad de proteger sus propios programas nucleares. Armenia, Irán o Arabia Saudita son países que, bien por una cosa o bien por la otra, han salido en distintas conversaciones en el plano internacional como posibles sospechosos de tener programas nucleares destinados a la producción de armamento. No obstante, seguramente, a cualquiera le salte la alarma pensando en el principal enemigo de Israel, Irán. Y es que, aunque hay varios países que cuentan con uranio suficiente para construir armas nucleares, a Occidente le preocupa mucho más el programa nuclear de Teherán, y mucho más en el marco de guerra que nos encontramos ahora.
con la guerra entre Ucrania y Rusia o la de Israel y Hamas en liza. Para que os hagáis una idea de cómo está el asunto, hace años se descubrió que el virus informático Stuxnet fue creado para atacar las centrales nucleares iraníes mediante financiación conjunta de Israel y Estados Unidos. Con todo, parece que si Irán estuviera tentado a fabricar armas nucleares, si es que no las tiene ya, tardarían bien poquito en hacerlo. Eso sí, por ahora, el único país del que se ha demostrado con varias evidencias que tiene un programa nuclear sin declarar es, repito, Israel. Ahora bien, seguimos respondiendo a las preguntas que nos hemos hecho arriba. ¿Tiene sentido tener en la actualidad este tipo de armamento? ¿Nadie hace nada por frenar esto? Bueno, pues desde el año 2017 comenzó en las Naciones Unidas la redacción de un nuevo tratado que tiene por objetivo el prohibir las armas nucleares, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. No os ha ocurrido mucho el nombre. Este tratado se supone que habría de constituir un compromiso político para mantener el mundo libre de armas nucleares, favoreciendo el derecho internacional humanitario. Con él se busca eliminar las armas nucleares al 100% de manera universal, del mismo modo que han sido eliminadas las armas químicas, biológicas o las minas terrestre antipersona. Este tratado lo han firmado más de la mitad de los países del mundo. De hecho, si vives en LATAM, al no ser que seas argentino, tu país seguramente lo haya firmado. Eso sí, si vives en España, no. Todos los países miembros de la OTAN boicotearon el tratado. Por supuesto, ningún miembro del Tratado de No Proliferación ha firmado este tratado. Ya sabéis, quien hace la ley hace la trampa. Evidentemente, como os podéis imaginar, las potencias que poseen armas nucleares tampoco lo han hecho. Seguramente podáis pensar que menudo marrón, qué irresponsabilidad que las grandes potencias democráticas occidentales, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, no se adscriban a un tratado para eliminar artefactos que podrían convertir la faz de la Tierra en un infierno, en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, en el marco del desarme se crea una paradoja curiosa y es que ¿quién es el primero? Vale, si yo me tiro a la piscina, ¿tú te tiras? Este dilema es complicado porque ningún país nuclear quiere desarmarse si el otro no lo hace. Y claro, es mucho más cómodo para los países sin armamento nuclear pedir el desarme. Al fin y al cabo, ellos son los que salen ganando. Pero es que resulta que hay además un argumento más, utilizado por los defensores del armamento nuclear, por el cual las potencias nucleares no ceden al desarme. Resulta que hay mucha gente que piensa que la existencia de armas nucleares en el planeta genera una especie de equilibrio antinuclear. Parece absurdo, ¿no? ¿Cómo un elemento tan destructivo puede tener algo que ver con una hipotética paz? Pues la cosa es que muchos piensan que el miedo a una guerra nuclear entre potencias nucleares es lo que precisamente frena a estos mismos de excederse, porque es probable que una vez uno apriete el botón nuclear, el otro lo haga y el mundo se vaya a pique. Cuando las armas nucleares no existían, las potencias iban a la guerra unas contra otras porque tenían incentivos a ello, es decir, porque creían que podían salir de las guerras más fuertes, con más recursos y con más territorio. Sin embargo, desde que hay armas nucleares, las potencias saben que si entran en guerra las unas con las otras, la destrucción mutua está asegurada. Vamos, que es imposible que nadie salga ganando de una guerra mundial. Por ello, desde la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a haber guerras entre potencias. Todos los conflictos bélicos desde entonces han sido guerras civiles, guerras entre países pequeños cuyos bandos pueden haber sido apoyados por países más grandes y guerras de una potencia nuclear contra un país sin armamento nuclear. En cambio, no hemos vuelto a tener una guerra que implique directamente a dos potencias nucleares y de momento la Tercera Guerra Mundial nunca se ha llegado a dar. Hagamos un repaso final de todo lo que hemos hablado durante este vídeo. En primer lugar, existen 5 potencias con armas nucleares que han firmado el Tratado de No Proliferación: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. El resto de países firmantes no tienen armas nucleares que se sepa. Además, de estos 5 países, existen 4 países que están fuera del acuerdo y sí tienen armas nucleares: India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, aunque estos últimos no reconocen que las tienen. Por otra parte, los países de la OTAN que tienen el acuerdo de compartición nuclear con Estados Unidos son Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía. Estos países tienen armamento nuclear desplegado dentro de sus fronteras. Por último, cabe decir que países como Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia o Sudáfrica tuvieron armas nucleares en el pasado, pero ya no. Qué chistoso, ¿no? Hay países que pueden tener la bomba nuclear, como los sionistas que dicen que tienen más de 200 ojivas bombas nucleares, y hay países que no pueden tener la bomba nuclear, como la República Islámica de Irán, cuya constitución prohíbe tener armamento nuclear. Repasamos acá cómo está el tema entre los rusos y los gringos. Ojivas nucleares gringas 3.800. Ojivas nucleares almacenadas o desplegadas por los rusos les van ganando 4.000.
y sobre todo más modernas, 4.477 soldados activos, y ahí los chinos les ganan a todos. Los gringos 1.390.000 soldados activos, los rusos casi llegan al 1.000.000, los chinos, no está acá, pero yo me lo sé, los chinos 4 millones de soldados, así que cuidadito con los chinos, no se metan, no jodan a Xi Jinping. Vehículos blindados ganan los gringos, aeronaves ganan, destructores ganan, pero como hemos visto en el video, nadie gana si se produce una guerra nuclear. ¿Por qué entonces Donald Trump está tumbando la moratoria nuclear? Escuchamos a otro analista, Pablo Jofré Leal, cuate de la casa desde Chile. Adelante, Pablo. Estamos en presencia indudablemente de un bocazas, como le dirían los españoles, ¿no? Todo en Trump es megalomanía, pero también mitomanía, porque acusa a China y a Rusia de hacer pruebas nucleares cuando no lo han hecho, ¿no? Todo es grandioso para Donald Trump, pero además con este desquiciamiento de decir que tienen armas para destruir el mundo 150 veces. Basta destruirlo una vez, basta con una vez para no tener vida en el planeta. Por tanto, está reflejando además un discurso absolutamente alejado de la realidad, un discurso que provoca, un discurso que genera un desequilibrio desde el punto de vista de la tranquilidad en el mundo, y cuando en general la Federación Rusa lo que está hablando a través de Vladimir Putin es lo que está haciendo en efectivo, con realidad, con evidente concreción, ¿no? Lo que ha anunciado es: estamos desarrollando nuestro armamento nuclear en función de nuestras potencialidades, de nuestra decisión, de nuestra soberanía, desde nuestro punto de vista estratégico de lo que tenemos que hacer. Por tanto, estamos en ello y lo damos a conocer en forma transparente. Estamos trabajando con Oreshnik, este sistema de misiles balísticos, estamos trabajando con un submarino no tripulado Poseidón, y estamos además desarrollando este nuevo misil, que es el Burevestnik, que es un arma especial, única, con propulsión y capacidad nuclear, que la hemos probado, funciona, y esto es lo que le estamos diciendo al mundo. Frente a ello, tenemos las declaraciones evidentes de este presidente, insisto, megalómano, mitómano, y que amenaza a todo el mundo y que suele decir que tiene el mejor sistema de defensa de misiles, tiene el mejor escudo, y eso lo suele vender a sus aliados, ¿no? Lo suele imponer más bien, como lo hace con la OTAN. Escudo de hierro, domo de protección, paraguas nuclear, porque hay un interés de su complejo militar industrial de abastecer a esos aliados, porque significan ingresos multimillonarios. Yo creo que las palabras del presidente ruso es una prueba concreta de decisión, de voluntad, de creatividad e innovación. De ahí la premiación que se hace a los diseñadores en decisiones político-militares que toma el gobierno presidido por el presidente, ¿no? Por el presidente ruso. Así que creo que esto hay que tomarlo muy en serio desde el punto de vista de las capacidades nucleares, de la capacidad estratégica, del trabajo que está haciendo Rusia desde el punto de vista de su protección frente a años de ataques. Sí, Pablo, tiene toda la razón. Esta retórica belicista de Donald Trump nos afecta a todos, sin duda. Y no es lo único que nos afecta, ¿no? Quisiera preguntarle sobre la retórica que existe entre los dos países de los que estamos hablando ahora, de Rusia, de Estados Unidos. Vimos cierto acercamiento en las relaciones entre Moscú y Washington durante la cumbre de Anchorage. Luego se impusieron las sanciones por parte de Donald Trump, algo que no se esperaba. ¿Qué es lo que podríamos esperar en el tiempo próximo? ¿Qué le parece? Yo creo que lo que podemos esperar, y lo esperan en general los países que negocian, que trabajan, que tratan de establecer conversaciones con Estados Unidos, que es esperar reacciones y decisiones contrarias a lo que se trabaja, a aquello que se está llevando a cabo. Se conversa respecto a temas de paz, respecto a el término de la guerra en Ucrania, y se terminan las conversaciones y al poco tiempo nuevas sanciones contra Rusia. Ha sucedido con el Líbano, cesa el fuego y posteriormente continúa, a pesar de la mediación de Estados Unidos, los ataques del régimen israelí. Ha sucedido en Palestina, sucede permanentemente. No se puede confiar en Estados Unidos bajo su postura absolutamente contraria desde el punto de vista de llevar a cabo decisiones y planteamientos que son contrarios
al derecho internacional. El señor Trump es un personaje que viola permanentemente el derecho internacional, que no lo respeta, que no le interesa, trata de imponer su narrativa, de imponer sus condiciones, y si ello no se acepta, simplemente sanciones, bloqueos, embargos o tratar de menospreciar al rival. Eso es lo que están haciendo y lo hace permanentemente. Lo hace Estados Unidos permanentemente, es un megalómano, un mitómano, y este fin de la moratoria nuclear parece incluirse en esta manera de hacer política que tiene Donald Trump, que viene del mundo de los negocios. Dar un puñetazo sobre la mesa, asustar, entrar a la mesa de negociación con un golpe fuerte para tener una posición de fuerza en la negociación, en este reparto del mundo y sobre todo en estos intentos serios, firmes, de evitar lo inevitable. Vamos hacia la construcción de un mundo multipolar y eso a Estados Unidos no le gusta. Por eso incluso usan la posibilidad, la chance, la hipótesis de una guerra nuclear a través de este fin de la moratoria nuclear y el inicio a través de pruebas atómicas. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Aquí lo tenemos. ¿Cómo sería una tercera guerra mundial, que sería nuclear? Se ha simulado cómo serían los primeros minutos, las primeras horas, los primeros meses, hasta llegar a un mundo bajo una capa de hielo. Aquí tengo hacia una bola de hielo radioactivo. Días, meses y años nos conducirían a una bola de hielo radioactivo. Los primeros días, las primeras horas, los primeros minutos, te lo mostramos en este simulacro que dura 11 minutitos, 12 minutitos, hacia una bola de hielo nos vamos a ir. Nosotros regresamos en otro capítulo salvaje y contextatario. Contextos Salvajes está en la casa. Tinkunakamagachun. El comienzo del fin ha llegado. Todas las opciones diplomáticas y de guerra convencional se han agotado, y ahora los gobiernos de Rusia y la OTAN acaban de autorizar el uso de sus respectivos arsenales nucleares. Uno de los dos bandos, no sabemos cuál, comienza la agresión, y sus hilos subterráneos se abren para revelar cientos de misiles balísticos intercontinentales, que en cuestión de segundos despegan y se abren paso hacia el exterior de la atmósfera. Cada uno de estos vehículos porta, por lo menos, 6 armas nucleares, de las cuales cada una puede devastar una ciudad entera por sí sola. La idea es acabar lo más rápido posible con la mayor cantidad del arsenal militar del enemigo, para reducir al máximo su capacidad de respuesta, por lo que los objetivos primarios de este ataque inicial son los centros de mando nuclear, los hilos de misiles, y las bases aéreas y navales más importantes que se ubiquen dentro de territorio hostil. Los satélites de defensa infrarroja del bando atacado detectan las ardientes columnas de humo de los cientos de misiles que ahora están en el aire, y de inmediato transmiten la alerta a los equipos de respuesta temprana de su país, quienes deberán evaluar dicha información lo más rápido posible, para asegurarse de que están frente a una amenaza real, y no a una falla o malinterpretación del sistema. Este proceso de análisis humano demora algunos cuantos minutos de extrema criticidad, pero su importancia es demasiado alta como para ser ignorado, pues nadie quiere declarar la guerra nuclear, para después darse cuenta de que lo visto por sus satélites era un simple ejercicio militar, el lanzamiento de cohetes con propósito científico, o peor aún, la luz del sol reflejada de forma inusual sobre alguna enorme formación de nubes. Sin embargo, una vez concluido el análisis, se entregan los resultados de este al alto mando militar de la nación. Una vez revisados los resultados del análisis, y determinada una probabilidad media o alta de amenaza nuclear, se notifica al presidente, quien de inmediato se pone en contacto con sus consejeros militares, mientras se dirige al interior de un búnker subterráneo, donde espera sobrevivir tanto al ataque inicial como a las consecuencias a largo plazo de este.
para seguir dando órdenes desde abajo de la tierra. Desde estas posiciones fortificadas, el presidente y su consejo de guerra ordenan la activación del escudo antimisiles del país, que deberá ser capaz de interceptar y destruir a algunas de las amenazas en vuelo, aunque también es claro que, frente a un ataque de tal magnitud, la mayoría de estas inevitablemente alcanzarán a sus objetivos. La aniquilación del país está asegurada, y solo queda decidir sobre en qué lugares y con cuánta fuerza se realizará el contraataque. Las armas nucleares del defensor se alistan para ser lanzadas. Ya no hay vuelta atrás. Mientras todos los intentos de comunicación con el país agresor fallan o son ignorados, comienzan a surgir reportes de misiles de crucero en vuelo bajo provenientes del Océano Atlántico, lanzados desde submarinos estratégicos y previamente no detectados por sistema defensivo alguno. Se emite la alerta general de emergencia a la población civil para que se resguarde lo mejor posible, se mantenga alejada de los centros poblacionales más densos y se prepare para los impactos. Pero de pronto toda comunicación sobre el país termina. La energía eléctrica se corta por completo, los radares dejan de funcionar, los vehículos eléctricos se detienen y los celulares, radios y televisiones se apagan totalmente, resultado de las primeras detonaciones nucleares todavía fuera del planeta, que ionizan la atmósfera y generan devastadores pulsos electromagnéticos. Llega entonces el silencio electrónico total que precede a la tormenta. Después de ser informado sobre todas las alternativas posibles, el presidente activa su maletín nuclear y ordena el lanzamiento de sus misiles balísticos intercontinentales hacia el territorio del agresor, priorizando también objetivos militares y de mando y lanzamiento nuclear. Los buques y submarinos equipados con misiles de crucero de mediano alcance también comienzan a disparar, y oficialmente ha comenzado la guerra total nuclear entre Rusia y la OTAN. Para este momento comienzan los primeros impactos sobre el territorio occidental de Rusia y el oriental de la Unión Europea, que por pura proximidad geográfica son los primeros en quedar devastados. Las principales bases estratégicas de Ucrania, Polonia, Finlandia y los países bálticos son totalmente destruidas por los misiles y los bombarderos de Rusia, mientras que aquellas ubicadas cerca de ciudades como Voronezh y San Petersburgo quedan devastadas por los europeos. Sin embargo, Moscú, capital y bastión principal de Rusia, sigue intacta debido en parte a su formidable escudo antimisiles, pero principalmente a que los misiles británicos y franceses, pero sobre todo los estadounidenses, todavía no la han alcanzado. Comienzan los primeros impactos en todo el resto de la Unión Europea. Los más poderosos misiles balísticos lanzados contra Rusia y los Estados Unidos inician su descenso final, varios de los cuales son interceptados por los escudos antimisiles más avanzados, aún en las capas externas de la atmósfera. Con efectividad limitada, sin embargo, ahora que la ionización impide el rastreo preciso de las amenazas que se aproximan. Los bombarderos estratégicos de ambos bandos se preparan para ingresar a territorio hostil, y para este momento todos ellos ya han confirmado la orden de ataque nuclear con sus altos mandos. Sin embargo, de manera aún más trágica, es ahora cuando comienza la segunda etapa del ataque, donde el resto de misiles balísticos que aún no han sido usados son lanzados antes de ser destruidos por la oleada inicial. Su objetivo, los centros industriales y la infraestructura energética del enemigo, la gran mayoría de los cuales se encuentran dentro o cerca de grandes centros de población. Estas serán las armas que destruirán a las más grandes ciudades de cada uno de los países beligerantes, así como a sus habitantes, infraestructura y ecosistemas. Comienza el grueso de los impactos en Rusia, Canadá y Estados Unidos.
los escudos antimisiles de mediano y corto alcance terminan de hacer su trabajo, eliminando la mayor cantidad posible de amenazas, pero aún así solo a la minoría de estas. Ya no queda nada más que hacer. La suerte del mundo está echada. Con aproximadamente 2.000 armas nucleares detonando en este preciso momento, y otras 2.000 en camino a destruir la mayor cantidad posible de centros industriales, económicos y poblacionales. Para este punto, los civiles que no hayan podido evacuar las grandes ciudades muy probablemente ya no podrán hacerlo, y deberán conformarse con hallar el mejor refugio posible, pues incluso a varios kilómetros de distancia del epicentro de una explosión nuclear, esta aún puede resultar letal. Las reservas de agua y comida enlatada que estos pobladores tengan ya deberían estar terminando de ser introducidas en un refugio subterráneo de concreto. Los miembros europeos de la OTAN y sus aliados han quedado completamente devastados. La primera y segunda oleadas del fuego nuclear ruso han dejado en ruinas a las grandes ciudades de aquellos países. París, Berlín, Roma, Londres, Varsovia, Helsinki, Praga y Kiev, entre muchas otras, no son ya más que una memoria. Moscú yace severamente dañada frente al ataque europeo, pero aún se mantiene en pie. Otras ciudades y centros industriales y económicos como San Petersburgo, Voronezh, Rostov del Don, Krasnodar, Volgogrado y Nizhny Novgorod no han tenido la misma suerte. La noticia de la guerra es ya un tema de interés mundial, y todos los países se preparan para lidiar con las terribles consecuencias de esta. La segunda oleada de misiles balísticos finalmente alcanza a sus objetivos más lejanos. Muchos más dispositivos nucleares llegan al suelo que en la oleada anterior, debido a la total destrucción previa de los escudos antimisiles ruso y estadounidense. Prácticamente todos los mayores centros industriales, económicos y poblacionales de Rusia, Canadá y Estados Unidos han quedado completamente destruidos. Las últimas armas nucleares a disposición de estas potencias, ahora contenidas dentro de submarinos estratégicos que hasta ahora han permanecido ocultos, son lanzadas contra cualquier objetivo que permanezca en pie, con la meta de entorpecer por completo el proceso de recuperación postguerra del enemigo. Este último ataque por parte de ambos bandos lleva poco más de una hora en completarse, después de lo cual las ciudades atacadas por fin quedan en silencio, envueltas en fieras tormentas de fuego que tomarán semanas en extinguirse. Finalmente, a casi 2 horas de haber comenzado, la guerra nuclear llega a su fin. Las vidas perdidas hasta este momento se cuentan en un total estimado de 180 millones, con aproximadamente 90 millones por cada bando. Sin embargo, este es solo el comienzo de la peor estupidez de nuestra historia, pues ahora empieza la etapa de contaminación radioactiva, que se extenderá por todo el planeta durante semanas hasta llegar a su punto más letal en algunos meses. La contaminación nuclear se ha extendido hasta su punto máximo en todo el mundo, llevada por el viento en forma de polvo hasta los lugares más recónditos, pero acumulada mayormente en el hemisferio norte, donde ocurrieron el 100% de los ataques. Los niveles de radiación oscilan entre los 2.18 sieverts en Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia, y los 39.8 sieverts en Canadá, el norte de Europa y Rusia, lo cual es algo muy malo, pues la dosis letal de radiación, aquella que podría acabar en 30 días con el 50% de las personas sin refugio, es de 4 a 5 sieverts, que básicamente abarcaría desde Perú, el Congo y Papúa Nueva Guinea hacia el norte. Para este momento, las fatalidades ya sumarían 200 millones.
Finalmente, al cabo de un año de acontecida la guerra nuclear, el enfriamiento resultante del planeta llegaría a su punto álgido, con las temperaturas en el Ecuador disminuyendo hasta por 20 grados Celsius y en el Ártico hasta por 98 grados. Como resultado directo de este invierno nuclear, las vidas perdidas hasta este momento podrían llegar a sumar 550 millones, pero se estima que la hambruna y escasez resultantes fácilmente podrían acumular otros 5.000 millones, es decir, un total del 68.4% de la población mundial total. La enorme mayoría de estas pérdidas nuevamente se concentraría en el hemisferio norte del planeta, con el 99% de las poblaciones de Estados Unidos, Europa, Rusia y China pereciendo en el proceso. En resumen, si no queremos acabar viviendo en una letal y desolada bola de hielo radioactiva, más nos vale hacer todo lo posible por no aniquilarnos los unos a los otros con las peores armas hasta ahora creadas por la humanidad.